Amados hermanos, Dios les bendiga nuevamente en este hermoso día. Este es más bien el segundo mensaje que estamos grabando para bendición de la iglesia, para el aliento también del pueblo de Dios, y esperamos, hermanos, que sea de mucha bendición a nuestras vidas. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que continuar ministrando la palabra de Dios de esta manera, a través de estos medios, y esperamos también que siempre la palabra de Dios esté en nuestros corazones y que podamos atravesar estas circunstancias por las cuales estamos pasando. Hoy, hermanos, quiero hablarles a través de la palabra de Dios acerca de 5 principios que encontramos en la historia literal cuando los discípulos del Señor tuvieron que pasar por una tormenta en el mar de Galilea. Nuestra base bíblica para este mensaje, el cual he titulado ¿Cómo tener paz en medio de la tormenta? La base bíblica la encontramos en el Evangelio escrito por Mateo, capítulo 14 y versículos 21 al 33. De esta enseñanza, hermanos, vamos a rescatar 5 principios que nos pueden ayudar para cuando nosotros tengamos que atravesar por las diversas tormentas de la vida. Hoy, hermanos, estamos atravesando por una gran tormenta de enfermedad producida por el COVID-19. Hemos oído, de más está decirlo, pero hemos oído a través de los medios de información de cómo este virus ha hecho estragos en diferentes países del mundo y que México no ha sido la excepción. Entonces, a través de estos 5 principios que vamos a rescatar de esta maravillosa historia de cuando los discípulos pasaron a través de esta tormenta, yendo ellos en la barca en el mar de Galilea, podamos, amados hermanos, encontrar esa paz y esa esperanza en medio de esta tormenta. No nos olvidemos que a pesar de que estemos pasando por esta tormenta, nuestro Señor Jesucristo siempre está al control y en control de todas las cosas. Muy bien, vayamos a ver el pasaje bíblico. Entonces voy a leer completamente el pasaje bíblico en Mateo 14, capítulo 14, versos 21 al 33, y luego vamos a ir enfatizando cada punto que vamos a encontrar en esta porción de la palabra de Dios. Y dice así: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida, aquí quiero que usted ponga mucha atención en este segundo versículo que estamos leyendo, porque aquí vamos a enfatizar algo muy especial. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía de la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Muy bien. El contexto nos dice que Jesús había estado con sus discípulos
en esa ocasión especial, cuando Él hizo la multiplicación de los panes. Pero después de que Él hizo ese milagro de la multiplicación de los panes, dice que Él ordenó, mandó a propósito a sus discípulos que se subieran a la barca y que atravesaran el mar de Galilea desde esa zona noreste donde ellos se encontraban en dirección a Capernaum. Dice el texto: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. La palabra clave aquí es que Jesús ordena a sus discípulos que suban a la barca y que atraviesen el mar de Galilea. ¿Qué es lo que podemos rescatar de este primer punto? De este primer punto podemos rescatar que Jesús fue quien los mandó a que se fueran al otro lado. Es decir, hermanos, las tormentas han sido ordenadas o permitidas por Dios. Todas las tormentas de la vida a las que nos tengamos que enfrentar, nos hemos enfrentado y a las que nos tengamos que enfrentar, todas las vicisitudes de la vida a las que nosotros nos tengamos que enfrentar, debes de saber que son permitidas por nuestro Dios. Es decir, se ha cometido un gran error al predicar o al enseñar que una vez que venimos a Cristo, nuestros problemas se van a acabar completamente. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que los justos sufrirán aflicciones. La Biblia enseña que aún los más santos de Dios pasaron por diferentes situaciones de la vida que no eran agradables. Pero todo eso que Dios permitió pasar a ellos en sus vidas tenía un propósito. Muy bien. Entonces, ¿por qué Dios permite que pasemos por diferentes circunstancias? Porque Él tiene un propósito para nuestras vidas. ¿Cuáles son esas circunstancias difíciles de la vida? ¿Qué puedo decir? Enfermedad, separaciones, divorcios involuntarios, la pérdida de un ser querido, problemas en la economía, pierdes tu trabajo, pierdes tu empleo, problemas familiares, problemas con tus hijos, pues. ¿Y qué más podríamos decir? Porque la lista es muy larga. Pero yo quiero decirte en esta hora, a través de la palabra de Dios, que es Jesús el que permite que pasemos por esas situaciones de la vida. Pero Él tiene un propósito siempre para cada situación, un propósito que al final traerá buenas cosas a nuestras vidas. Estaba yo meditando mientras preparaba este mensaje que hay algo que debemos de entender de esta historia maravillosa. Jesús sabía lo que iba a pasar cuando sus discípulos atravesaran el mar de Galilea. Los discípulos no lo sabían, nadie lo sabía. Al parecer, las condiciones climáticas, todo se miraba normal, todo se miraba tranquilo. Jesús sabía lo que iba a pasar y Él sabía cómo iba a resolver esa tormenta a la cual sus hijos, sus discípulos,
tenía que enfrentarse. Quiero hablarte en este momento acerca de algunas cualidades del mar de Galilea. En este punto, pues, en este primer punto, el mar de Galilea, mis amados hermanos, es un lago también, se conoce como el lago de Galilea, y mide 21 kilómetros de largo por 13 kilómetros de ancho. Este lago es de agua dulce y se encuentra a 200 metros bajo el nivel medio del mar. Pero otro dato más importante que yo quiero decirte en este momento: ¿por qué en el lago de Galilea se forman muchas tormentas y grandes tormentas? Porque el clima ahí es impredecible, es decir, cambia de un momento a otro. Dicen los especialistas en este tema que esto se debe a que de las montañas baja aire frío, que al chocarse con el aire húmedo y cálido que se levanta del mar de Galilea, hace que ahí se formen tormentas extraordinarias. Me pregunto yo, y es algo que deberíamos de analizar: ¿por qué Jesús escoge ese lago? ¿Por qué Jesús escoge esa noche, en ese día, en ese tiempo? ¿Por qué Jesús escoge esa parte del mar de Galilea y ese evento en el cual sus discípulos, sus hijos, sus amados atravesaron ese lago, esa parte del lago de Galilea? ¿Por qué el Señor escoge ese evento? No creo que haya sido pura casualidad. Para los discípulos fue una gran tormenta. Ellos tuvieron miedo. Ellos en algún momento dijeron, vamos a morir. Era una tormenta muy fuerte, muy poderosa. Sin embargo, el Señor, viendo hacia el futuro, sabía que esto que iba a quedar registrado aquí en su palabra traería enseñanza, traería paz para nosotros que ahora estamos atravesando o vamos atravesando por diversas tormentas. Entonces, punto número 1 que estamos viendo: Jesús fue quien los mandó a que se fueran al otro lado. Hace un momento decía, cometemos un error los predicadores, los maestros de la palabra de Dios, cuando enseñamos a la gente que viene a Cristo, a las personas que quieren acercarse al Señor, que si ellos vienen, sus problemas se van a acabar. Hoy quiero decirte, a través de esta palabra, que el pasar por las tormentas es algo inevitable. Pero también quiero decirte hoy que a través de las diferentes tormentas de la vida que tengamos que pasar, el Señor siempre va a estar con nosotros. Pasemos al punto número 2. Y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. El segundo principio que aprendemos de este texto es el siguiente: Jesús viene a nuestra ayuda cuando Él cumple sus propósitos. Al principio de esta lectura de la palabra de Dios veíamos que Jesús despidió a la multitud, ordenó a sus discípulos que pasaran al otro lado del lago, y Él dice que se fue a un lugar solitario
para tener comunión con el Padre. Jesús sabía a esa hora la cuarta vigilia de la noche. Él sabía y él veía cuál era la lucha por la que estaban pasando sus discípulos. Cabe aclarar que ellos eran expertos, varios de ellos eran expertos en situaciones de tormentas, porque varios de ellos eran pescadores. Estaban acostumbrados a lidiar con este tipo de situaciones. Mas sin embargo parece que esta vez, y no parece, sino que así es, esta tormenta era algo extraordinario, a grado tal que ellos estaban pensando que iban a morir, que iban a perecer. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, Él sabía en lo que estaban pasando y Él sabía el momento exacto en que iba a ir en su ayuda, en que iba a ir en su auxilio. Aquí puedo decirte también, amado hermano, y amada hermana, y amado amigo, que Jesús nunca llega tarde. Hoy día, su iglesia, su pueblo, se encuentra clamando alrededor del mundo para que podamos pasar por esta pandemia del COVID-19. Hoy la iglesia está orando, está clamando, está orando fuerte, está orando constantemente. Nos estamos documentando de lo que pasa en un lugar, de lo que pasa en otro país, de todas las noticias favorables que se oyen. ¿Y sabes qué? El Señor está aguardando el momento exacto en el cual Él va a permitir que pasemos esta tormenta, esta crisis de salud. Él ya sabe en qué momento todo esto pasará. Él está a punto de venir en nuestra ayuda, porque Él, recuerda que Él nunca llega tarde. Muy bien, pasamos ahora al tercer principio, y para ello vamos a leer los siguientes versículos. Gloria al Señor. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo a Pedro: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Muy bien. El tercer punto que vemos aquí es que la presencia del Señor trae paz y esperanza a nuestras vidas. Hemos visto, recapitulando, Jesús es el que envía a sus discípulos para que pasaran al otro lado del agua. En el punto número 2 hemos visto Jesús viene a nuestras vidas, que Jesús viene a nuestras vidas para ayudarnos cuando Él cumple sus propósitos. Dios obra a través de las tormentas de la vida. Y en el punto número 3, el cual vamos pasando en este momento, estamos viendo en este momento, es que únicamente la presencia del Señor trae paz y esperanza a nuestras vidas. Cuando Jesús fue al alcance de sus discípulos en medio de la tormenta, dice la Biblia, caminando o yendo sobre las aguas, sobre el mar, para ir a alcanzar a sus discípulos que estaban en medio de esa gran tormenta. Al principio ellos se asombraron, ellos se espantaron, pero Jesús y dijeron: ¿saben qué? Yo me imagino que fue Pedro, Juan, Andrés o Jacobo los que estaban más al tanto de la situación.
Pero ellos dijeron, un fantasma viene hacia nosotros, cuando veían que Jesús iba acercándose a ellos sobre la mar. Pero Jesús les dijo, hombres, no teman, no temáis, que yo soy. ¿O por qué temen? ¿Por qué temen? Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Y eso es precisamente lo que hoy debemos de creer, de que Dios está al control de todas las cosas. Amado hermano, amados hermanos, estamos a punto de ver una gran victoria sobre el pueblo de Dios. Sin que importe todo lo que se oye con respecto a esta pandemia que estamos afrontando y enfrentando, Dios tiene el control de todas las cosas. Y debes de saber que Cristo está con nosotros. Y si Cristo, el Señor, está con nosotros, vamos y debemos de tener paz y esperanza en medio de nuestra tormenta. Vamos a pasar al punto número 4. Y para ello vamos a leer del versículo 30 en adelante. Dice la Biblia, pero al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mis amados hermanos, dice en otros evangelios se relata que cuando Pedro vio a Jesús que iba caminando sobre la mar, Pedro le dijo a Jesús, Señor, si tú eres, haz o permíteme que yo también vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Y dice la Biblia que Pedro, descendiendo de la barca, empezó a caminar para encontrarse con Jesús. ¿Sabe qué? Pero acá en este versículo que hemos leído, en el versículo 30 hay un pero. Pedro ya había comenzado a caminar en fe, con la fe que él podía llegar a donde estaba Jesús sin hundirse, sin que le pasara nada. Él había comenzado a caminar sobre las aguas. Es algo que a mí me asombra, o sea, es decir, no lo dudo, no dejo de creer que es posible, pero me asombra al saber que este apóstol, el apóstol Pedro, pudo caminar por lo menos unos metros sobre las aguas. Pero hay algo que hay que enfatizar aquí. Hay un pero. Y cuando en la Biblia nos encontramos con un pero, es algo importante que nos quiere enseñar, ya sea en el aspecto positivo o en el aspecto negativo. Dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo y comenzando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Cuarto principio que aprendemos de este texto. Podemos caminar sobre las tormentas de la vida solo cuando obedecemos la palabra del Señor. Mis amados hermanos, mis amados amigos, hoy la palabra nos enseña que vamos a tener victoria, que vamos a tener victoria en todas las tormentas
de la vida, todas las situaciones difíciles que vengan a nosotros, por todas las vicisitudes que la vida trae al ser humano, todas, vamos a poder tener victoria únicamente si mantenemos nuestra confianza y obedecemos a la palabra del Señor. Jesús le dijo a Pedro: ven, no temas, ten ánimo, ten ánimo. Y esas son las mismas palabras que hoy el Señor nos habla a nosotros, nos habla a su pueblo. Ahora que estamos pasando en medio de esta tormenta, tengamos ánimo y no temamos, teniendo la seguridad de que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Y vamos al punto número 5. Para ello vamos a leer del versículo 31 hasta el versículo 33. Dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, es decir, asió de Pedro, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es decir, que si Pedro no hubiera dudado, hubiera podido caminar sobre las aguas y llegar hasta donde estaba Jesús. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron a Jesús y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y el quinto principio, hermanos, que aprendemos de esta porción de la palabra de Dios es el siguiente: cuando tememos, dudamos, y cuando dudamos, nos hundimos. ¿Sabes quién es el ministro y artífice del miedo o del temor? Es Satanás. Pero el artífice de la esperanza, de la confianza y de la fe es Dios. Quinto principio: cuando tememos, comenzamos a dudar. Es decir, y cuando dudamos, en medio de las tormentas de la vida que tengamos que pasar, cuando dudamos, vamos a desmayar, vamos a sufrir más de lo que está establecido para que suframos, y corremos el riesgo de hundirnos, de fracasar. Si Él tiene control de la naturaleza, y la tiene, porque Él llegó, subió a la barca, y la tormenta se calmó. En otros pasajes dice: y se hizo grande bonanza. Cuando Cristo está con nosotros, cuando Él viene a nosotros, aunque vayamos en medio de la tormenta, vamos a tener paz y vamos a tener esperanza, sabiendo que el Señor va con nosotros, va a la par de nosotros, va en la barca de nuestra vida, a pesar de que vayamos pasando en medio de la tormenta. Quiero decirte en este punto número 5 que el problema radica en no creer en Jesús completamente cuando vamos pasando en medio de las tormentas. Es casi muy natural que el ser humano, cuando atraviesa por tormentas, y quiero decirte que esto se ve tanto en el pueblo de Dios como en el pueblo que tal vez no conoce las promesas de Dios. Normalmente decimos: bueno, estoy confiando en Dios para esta situación, para esta otra situación. Estoy confiando en el Señor para
que Él me va a sanar, que Él me va a curar, que Él me va a proteger, que Él va a restaurar mi matrimonio, que Él va a permitir que yo encuentre un empleo, que Él va a regresar a mi familia, a mi hijo, a mi hija que se fue de casa. De alguna manera siempre decimos, porque hay algo en nuestro interior que nos hace creer que Dios puede hacer algo extraordinario sobre nuestras vidas. Pero ¿sabes por qué no todos podemos ver el poder de Dios y la gloria de Dios manifestándose en medio de nuestras tormentas? Porque no creemos completamente. Mis hermanos, yo te animo en esta hora y a través de este mensaje a que tú aprendas a creer en el Señor completamente. No tratemos de minimizar el dolor, el sufrimiento. No tratemos de evadir las tormentas por nuestros propios medios. Permitamos que el Señor venga a nosotros en nuestro auxilio, que el Señor venga a nosotros en nuestra ayuda, sabiendo que si el Señor está con nosotros, estaremos seguros. Y podemos escuchar hoy la voz de Cristo que nos dice: tened calma, no temáis, porque yo estoy con vosotros. La conclusión de esta enseñanza podría ser la siguiente: solo se encuentra perfecta paz y la perfecta calma en medio de las dificultades cuando ponemos nuestra confianza completamente en nuestro Señor Jesucristo. Yo te bendigo en el nombre del Señor en esta hermosa hora y espero que esta corta reflexión de la palabra de Dios traiga paz, traiga consuelo y traiga esperanza a tu vida. Y recapitulo los 5 principios que podemos rescatar de este evento cuando los discípulos fueron sorprendidos por una tormenta extraordinaria en medio del mar de Galilea. Punto número 1. Jesús fue quien los mandó a que fueran al otro lado del agua. Las tormentas han sido ordenadas o permitidas. Las tormentas de la vida han sido ordenadas o permitidas por Dios. Punto número 2. Jesús viene a nuestra ayuda cuando Él cumple sus propósitos. Si estás en medio de una tormenta, si estás en medio de dificultades en este momento en tu vida, no le digas al Señor: Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Hasta cuándo, Señor? Deja que el Señor haga su trabajo en tu vida. Y cuando Él cumpla su propósito, lo que Él quiere hacer en tu vida, Él vendrá a su debido tiempo, porque Jesús nunca llega tarde. Punto número 3. La presencia del Señor trae paz y esperanza a nuestras vidas. Punto número 4. Podemos caminar sobre las tormentas de la vida solo cuando obedecemos la palabra del Señor. Y punto número 5 y último: cuando tememos, dudamos, y cuando dudamos, corremos el riesgo de hundirnos. Corremos el riesgo de fracasar. Corremos el riesgo de perder toda batalla. Corremos el riesgo de no tener victoria. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu corazón en este día, y esperamos, y es nuestro deseo, que esta enseñanza de la palabra de Dios pueda llenar de fortaleza y también de paz tu corazón. No olvides
El Señor está con nosotros en medio de las tormentas. Tampoco olvides que el Señor nunca llega tarde. Todo esto pasará y un día volveremos a tener paz, a tener calma. Volveremos a salir y entrar sin problemas, como lo dice la Biblia, en los Salmos. Y nuevamente, caminaremos tomados de la mano de Dios. Nuevamente caminaremos hacia su presencia, estando con esta mentalidad, con esta disposición de que venga lo que venga y pase lo que pase. Si el Señor va con nosotros en la barca de la vida, en nuestra barca de la vida, siempre estaremos fortalecidos y podremos caminar las millas que nos hagan falta caminar hasta encontrarnos con Cristo, hasta encontrarnos con Él. Dios te bendiga. Cristo viene pronto. Vamos a orar. Voy a pedirte que ahí donde estés, inclines tu rostro un momento para orar a Dios. Has estado temeroso, has estado espantado, preocupado por cualquier tormenta que estés pasando en tu vida. Hoy es el momento y te invito a que te acerques a Dios y a que pongas en tu vida en las manos de Dios y que invites a Jesús a venir a ti y que Él suba a la barca de tu vida para que tengas paz y esperanza en medio de estas tormentas. Vamos a orar. Poderoso Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, en esta hora, Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, mi Señor, siempre trae bendiciones y lecciones a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque a través de esa tormenta que tus discípulos tuvieron que enfrentar y confrontar en el mar de Galilea, hoy nosotros podemos tener estos principios que nos pueden ayudar para enfrentar y confrontar todas las tormentas que vienen a nuestra vida. Te pido que bendigas a cada uno de tus hijos y tus hijas. Aquellos padres que en este momento en este tiempo se han sentido preocupados, los temores han venido a sus vidas. El miedo tal vez, Señor amado, sea un enemigo que los está lacerando constantemente. Yo te pido, Señor, que tú puedas llegar a sus vidas. Que tú les digas como le dijiste a Pedro y a los discípulos: no teman, no teman, yo estoy aquí. Y sabemos, Señor, que si tú estás con nosotros, toda tormenta va a pasar. Toda tormenta se va a tener que calmar, porque sabemos que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a pasar esta tormenta. Sé con nosotros, Señor, por favor. Conforme a tu palabra y conforme a tus promesas, hago esta oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos orado al Señor y te invito a que el próximo domingo pues estés al pendiente para recibir un mensaje más de la palabra de Dios que pueda ministrar tu corazón,
que pueda ministrar tu vida. Será hasta entonces. Que Dios te bendiga.